Usar la tarjeta así es un error grave. Nadie te lo explica. Usas la tarjeta, pagas a tiempo y aún así algo no se siente bien. Trabajas, cumples, haces lo que se supone que una persona responsable debe hacer, pero el dinero no trae calma. Llega y ya está comprometido. No descansas, no avanzas. Y lo más inquietante es que no sabes exactamente en qué momento empezó esta sensación. Nadie te enseñó a ponerle atención. Te dijeron que mientras pagues, todo está bajo control. Pero si el control fuera real, habría tranquilidad. Y no la hay. Mira con honestidad tu realidad. No hablo de lujos ni de errores evidentes. Hablo de esa rutina silenciosa donde el sueldo entra y casi de inmediato tiene nombre y apellido. Renta, tarjeta, servicios, gasolina, súper. No sobra, no falta de golpe, simplemente no alcanza para respirar. Y cuando no alcanza para respirar, algo está mal, aunque nadie lo diga en voz alta. El problema es que nos acostumbramos, normalizamos vivir así. Pensamos que es parte de crecer, de ser adulto, de vivir en México, pero aceptar algo no lo vuelve correcto. Aquí no se trata de ganar más dinero ni de hacer sacrificios extremos. Tampoco se trata de dejar de usar la tarjeta o de sentir culpa. La culpa no construye nada. La claridad sí. Y la claridad empieza cuando te haces una pregunta incómoda, una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. Si estoy pagando, si no me atraso, si soy responsable, ¿por qué sigo sintiéndome atrapado? Esa pregunta no es debilidad. Es el inicio de la inteligencia financiera. La mayoría cree que los problemas de dinero empiezan cuando se deja de pagar. Pero en realidad, muchos empiezan mucho antes, cuando pagar se vuelve automático y deja de ser consciente. Cuando el acto de pagar ya no significa cerrar, sino solo seguir. Seguir usando, seguir debiendo, seguir esperando al próximo mes. Es una espera constante que desgasta más que una crisis abierta. Porque la crisis al menos obliga a cambiar. La rutina te adormece. Y aquí hay algo importante que debes entender. Si sientes esta incomodidad, no es porque seas irresponsable, tampoco es porque tengas una mala mentalidad, es porque nadie te explicó cómo funciona realmente el tiempo cuando usas una tarjeta. Nadie te enseñó que no todo lo que parece ordenado lo es, que hay decisiones financieras que no se sienten peligrosas, pero que van ocupando tu futuro poco a poco. No de golpe, no con drama, sino con normalidad. Pensar bien sobre el dinero también es una forma de respeto propio, no desde la ambición, sino desde el orden. Descartes decía que para no equivocarse hay que dudar de lo que parece obvio, y lo obvio aquí es creer que pagar siempre significa avanzar. A veces pagar solo significa postergar. A veces pagar es comprar tiempo sin darte cuenta de cuánto cuesta. Si llevas años trabajando duro y aún así no logras sentir estabilidad, no estás solo y no estás fallando. Estás viviendo una realidad compartida por millones de personas que nunca recibieron educación financiera real. No teoría, no números complicados, sino entendimiento práctico. Entender qué decisiones te dan control y cuáles solo te dan alivio momentáneo. Entender eso cambia la forma en que miras tu dinero, tu esfuerzo y tu futuro. Hoy vamos a ponerle nombre a esa incomodidad. Vamos a separar esfuerzo de resultado, movimiento de progreso. Cuando lo hagas, algo se acomoda por dentro. Porque el problema nunca fue tu capacidad, fue una forma específica de usar la tarjeta que parece normal, responsable, incluso correcta, pero que te mantiene en el mismo lugar. Y cuando ves eso con claridad, recuperas algo muy valioso. Recuperas la posibilidad de decidir mejor. Y decidir mejor es el primer paso para salir de la supervivencia financiera y empezar a construir control consciente. Durante años nos repitieron una idea que suena lógica, responsable y hasta madura. Mientras pagues, todo está bien.
Y esa frase se volvió una especie de regla moral del dinero. Pagas y te sientes tranquilo. Pagas y sigues adelante. Pagas y crees que estás cumpliendo. El problema es que esa idea tan aceptada es una de las trampas culturales más profundas que existen en torno al uso de la tarjeta. No porque pagar sea malo, sino porque pagar sin entender para qué estás pagando te mantiene girando en el mismo lugar. En México, la tarjeta se volvió una extensión del salario, no como una herramienta estratégica, sino como un apoyo constante para llegar a fin de mes. Los precios suben, el ingreso se queda corto y la tarjeta aparece como solución inmediata. No para planear, sino para resistir, para aguantar, para sobrevivir. Y cuando algo te ayuda a sobrevivir, es fácil no cuestionarlo. El problema es que sobrevivir no es lo mismo que avanzar. Y confundir esas dos cosas tiene un costo silencioso. Pagar la tarjeta se siente como responsabilidad cumplida. Te da alivio, te permite seguir usando crédito, te compra tranquilidad por unos días. Pero esa tranquilidad es temporal, porque en el fondo no estás resolviendo el origen, solo estás administrando la urgencia. Es como sacar agua de un bote sin tapar la fuga. Te mantienes a flote, sí, pero nunca llegas a la orilla. Y lo más peligroso es que con el tiempo te acostumbras a esa sensación. Dejas de esperar algo mejor. Te adaptas al cansancio financiero. Aquí está la parte que casi nadie explica. Cuando usas la tarjeta como muleta financiera, tu capacidad de planear se reduce. No porque no quieras planear, sino porque siempre estás reaccionando. Reaccionas a la quincena, al corte, al pago. Todo es respuesta, nada es decisión. Y sin decisión no hay control, solo hay movimiento. Mucho movimiento pero poco progreso. Por eso tantas personas sienten que trabajan duro y aún así no construyen nada. La cultura del mientras pague todo está bien también tiene un efecto emocional profundo. Te hace creer que no tienes derecho a cuestionar, que si no estás atrasado no deberías sentirte inconforme, que pedir más estabilidad es ser malagradecido. Y eso es falso. Querer orden no es ambición desmedida, es salud financiera, es responsabilidad contigo y con tu familia. Porque la estabilidad no se construye pagando eternamente, se construye cerrando ciclos. Cuando la tarjeta se usa para cubrir lo que el salario no alcanza, se normaliza una vida siempre al límite. No hay margen, no hay colchón, no hay espacio para errores. Y vivir sin margen desgasta, no solo el bolsillo, también la mente. Cada imprevisto se siente como amenaza, cada gasto extra como peligro. Y esa tensión constante te impide pensar a largo plazo, te roba claridad, te roba visión. Aceptar esta trampa cultural no es culparte, es despertar. Es darte cuenta de que hacer lo que todos hacen no siempre lleva a donde quieres llegar. Descartes hablaba de cuestionar lo heredado para encontrar la verdad. Y aquí, la verdad es esta. Pagar no siempre es sinónimo de avanzar. A veces es solo la condición para seguir en el mismo ciclo. Reconocerlo no te hace irresponsable, te hace consciente. Cuando entiendes esto, algo se rompe por dentro, pero en el buen sentido. Se rompe la idea de que no hay alternativa. Se rompe la resignación. Empiezas a ver que usar la tarjeta sin un plan no es neutral. Tiene consecuencias, no inmediatas, pero constantes. Y justo ahí nace una pregunta poderosa que cambia todo. Si pagar no es suficiente, entonces, ¿qué estoy dejando pendiente sin darme cuenta? Hay personas que mueven dinero todo el tiempo y aún así no avanzan. El dinero entra, sale, vuelve a entrar y vuelve a salir. Desde afuera parece actividad, parece esfuerzo, parece responsabilidad, pero por dentro no hay progreso real, solo flujo.
y confundir flujo con progreso es uno de los errores más comunes y más costosos en las finanzas personales. Porque el flujo te mantiene ocupado, pero el progreso te lleva a otro nivel. Si no distingues uno del otro, puedes pasar años haciendo mucho sin construir nada. Pagar no es lo mismo que cerrar. Esta diferencia casi nadie la explica. Cuando pagas solo para seguir usando la tarjeta, no estás cerrando un ciclo financiero, solo lo estás estirando. El ciclo empieza cuando compras, sigue cuando llega el estado de cuenta y debería terminar cuando ese gasto queda completamente resuelto. Pero para muchas personas ese final nunca llega. Se vuelve permanente. Pagas una parte, respiras, vuelves a usarla y el ciclo se reinicia sin haber terminado el anterior. Eso no es control, es rotación constante. Aquí es donde el cerebro se engaña. Como hay movimiento, sientes que estás haciendo algo. Como no estás atrasado, sientes que estás cumpliendo. Como el banco no te llama, crees que todo está bajo control. Pero el control no se mide por la ausencia de problemas inmediatos, se mide por la capacidad de decidir sin presión. Y cuando tus decisiones están condicionadas por el próximo corte o el próximo pago, no decides libremente, reaccionas. Muchas personas creen que avanzar financieramente es ganar más. Y claro que ganar más ayuda. Pero sin cerrar ciclos, ganar más solo hace que el flujo sea más grande, no que el progreso exista. Entra más dinero, pero también se compromete más rápido. Cambia la cantidad, no la lógica. Por eso hay gente con ingresos altos que vive igual de presionada que alguien con ingresos bajos. El problema no siempre es cuánto entra, sino cómo sale y si alguna vez termina de salir. Cerrar ciclos financieros requiere disciplina, pero sobre todo conciencia. Conciencia de que cada peso que no se cierra se queda ocupando espacio mental, te roba atención, te mantiene en modo supervivencia. Y vivir en supervivencia te impide planear, invertir, construir. No puedes pensar en un fondo de emergencia si siempre estás resolviendo lo inmediato. No puedes pensar en invertir con poco dinero si nunca hay un cierre que libere recursos. Todo se queda a medias. Este error invisible también afecta la autoestima financiera, porque te esfuerzas y no ves resultados claros. Y cuando no hay resultados, aparece la duda. Tal vez no soy bueno con el dinero, tal vez nunca voy a salir de esto. Esa narrativa es peligrosa. No porque sea verdadera, sino porque te paraliza. Te hace aceptar un ciclo que en realidad puede corregirse. Pero para corregirlo, primero hay que verlo con honestidad. El control financiero no empieza cuando pagas más rápido. Empieza cuando decides cerrar, aunque sea poco a poco. Cuando eliges terminar algo antes de abrir otra cosa. Cuando dejas de usar la tarjeta como puente permanente y la conviertes en una herramienta puntual. Eso requiere cambiar prioridades, requiere decir no a ciertas comodidades temporales para ganar tranquilidad duradera. Y esa decisión no se toma desde el miedo, se toma desde la claridad. Cuando entiendes que moverte no es lo mismo que avanzar, empiezas a mirar tu dinero con otros ojos. Ya no te preguntas solo cuánto pagaste este mes, sino qué cerraste, qué liberaste, qué dejaste atrás. Y esa pregunta cambia todo, porque te saca del ciclo automático y te pone en el asiento del conductor. A partir de ahí, el dinero deja de girar sin sentido y empieza, poco a poco, a obedecer. La mayoría de las personas piensa en la tarjeta como si fuera dinero disponible. No lo cuestiona, la ve, la usa y asume que mientras esté aprobada es parte de su realidad económica. Pero ahí empieza uno de los malentendidos más peligrosos. La tarjeta no es dinero, es una decisión adelantada sobre tu tiempo. Cada vez que la usas, no solo estás comprando algo hoy, estás firmando un acuerdo con tu yo del futuro. Un acuerdo que dice:
Cuando llegue tu ingreso, una parte ya no te va a pertenecer. El banco no gana cuando compras, gana cuando te acostumbras a no terminar, cuando aceptas como normal pagar sin cerrar, cuando conviertes lo temporal en permanente. La tarjeta funciona como un contrato silencioso que no te exige atención inmediata, pero sí constancia, y eso la hace peligrosa para quien no entiende su lógica. No porque sea mala, sino porque es paciente. Espera, se acomoda a tu rutina, se vuelve parte del paisaje. Cuando usas la tarjeta sin respaldo real, comprometes ingresos que todavía no existen. Y comprometer algo que aún no llega reduce tu margen de decisión. El próximo mes ya no empieza en cero, empieza con obligaciones. Y mientras más veces repites ese patrón, menos espacio tienes para elegir. Todo se vuelve automático. El ingreso entra y ya está repartido. No decides, ejecutas, y ejecutar sin decidir es lo contrario de la libertad financiera. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que el problema son los intereses, las tasas o el banco, pero eso es secundario. El verdadero problema es perder la relación entre tiempo y dinero. Porque cuando pierdes esa relación, el futuro deja de ser un espacio de construcción y se convierte en una sala de espera. Esperas la quincena, esperas el corte, esperas el pago, siempre esperando, nunca diseñando. Usar la tarjeta con respaldo real cambia todo. Porque deja de ser una promesa y se convierte en una herramienta. Cuando ya tienes el dinero y decides usar la tarjeta, el contrato cambia. Ya no comprometes tu futuro, solo eliges el momento de pago. Y esa diferencia es enorme, porque ahí recuperas control. El tiempo vuelve a estar de tu lado. El ingreso llega y tú decides qué hacer con él, no al revés. Esta forma de pensar es la base de la inteligencia financiera. No se trata de miedo, se trata de orden. No se trata de privarte, se trata de elegir. El autocontrol no es decir no a todo, es decir sí solo cuando tiene sentido. Y la planificación financiera no es complicar la vida, es simplificar el futuro. Cuando entiendes la tarjeta como un contrato de tiempo, empiezas a usarla con respeto. No con temor, sino con conciencia. Dos personas pueden gastar exactamente lo mismo, comprar en los mismos lugares, tener el mismo ingreso. La diferencia está en cómo cierran. Una paga todo y termina. La otra paga un poco y sigue. Una libera su siguiente mes. La otra lo compromete. Una usa la tarjeta. La otra trabaja para ella sin darse cuenta. Y esa diferencia, repetida mes tras mes, separa a quien avanza de quien se queda. Entender esto no te hace experto, te hace consciente, y la conciencia es el primer paso para cambiar cualquier hábito. Cuando ves la tarjeta como lo que realmente es, un acuerdo con tu futuro, empiezas a hacerte mejores preguntas. No solo cuánto puedo pagar, sino qué estoy comprometiendo. No solo si me alcanza hoy, sino qué le estoy quitando al mañana. Y esa forma de pensar transforma por completo tu relación con el dinero. La tarjeta no te endeuda de golpe, te endeuda por repetición. Ese es el detalle que casi nadie nota. No es una compra grande la que desordena tus finanzas, son muchas pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Pagos chiquitos, meses cómodos, gastos que no duelen. Y justo porque no duelen, se repiten una y otra vez. Hasta que un día te das cuenta de que gran parte de tu ingreso ya está comprometido sin que recuerdes exactamente en qué momento pasó. El cerebro evita el dolor, y pagar con tarjeta reduce el dolor de pagar. No ves salir el efectivo, no sientes el golpe inmediato, solo ves números, y los números no generan la misma emoción. Eso crea un hábito peligroso. Porque cuando algo no duele, no se cuestiona, se normaliza. El súper, la gasolina, las aplicaciones, los pequeños gustos diarios. Nada parece grave por separado.
pero juntos forman una estructura que te mantiene siempre justo, siempre limitado, siempre reaccionando. Este hábito no nace de la irresponsabilidad, nace del entorno. Vivimos en un sistema que empuja a consumir y a resolver rápido. Un sistema donde ahorrar parece imposible y donde endeudarse poco se ve como algo sano. Y así, sin darnos cuenta, adoptamos una mentalidad de escasez permanente. No porque falte capacidad, sino porque sobra presión. La tarjeta se vuelve el puente constante entre lo que ganas y lo que necesitas, pero un puente que nunca se termina de cruzar. Cuando normalizas las deudas pequeñas, pierdes la percepción del total. Dejas de ver el peso completo de tus decisiones. Todo se fragmenta, todo parece manejable, pero la suma te asfixia, y esa asfixia no siempre se nota en el estado de cuenta. Se nota en la mente, en la dificultad para planear, en la ansiedad ante cualquier imprevisto, en la sensación de que no puedes salir aunque lo intentes. Salir de este patrón no empieza pagando más, empieza cambiando el hábito, y cambiar un hábito requiere conciencia diaria, requiere detenerte antes de usar la tarjeta y preguntarte si este gasto está cerrando algo o solo está abriendo otro ciclo. Requiere aceptar que no todo lo urgente es importante y que cada vez que eliges comodidad inmediata, estás renunciando a tranquilidad futura. La libertad financiera no llega con un ingreso extra si el hábito sigue igual. Puedes ganar más y repetir el mismo patrón en otro nivel. Más gasto, más tarjeta, más compromiso. El problema se escala. Por eso el cambio debe ser interno antes de ser numérico. Debe empezar en cómo decides, no en cuánto ganas. Cuando reconstruyes tus hábitos financieros, empiezas a salir de la pobreza mental, esa que te hace creer que siempre vas a estar limitado. Romper este hábito también implica revisar tu entorno, las conversaciones, las costumbres, las comparaciones. Si todo a tu alrededor normaliza vivir endeudado, necesitas crear tu propio criterio, no para aislarte, sino para protegerte. La transformación personal en el dinero empieza cuando eliges hacer lo que da paz, no lo que da aprobación. Y eso requiere valentía. Cuando el hábito cambia, el dinero empieza a comportarse diferente. No porque haya más, sino porque deja de escaparse. Empiezas a cerrar ciclos, a ver resultados, a sentir que el esfuerzo rinde, y esa sensación es poderosa, porque te demuestra que sí es posible salir del modo supervivencia, que no estás condenado a repetir la historia, que con hábitos conscientes, el control financiero deja de ser una idea lejana y se convierte en una experiencia real. Durante mucho tiempo la vida financiera se vive en modo reacción. Reaccionas al cobro, al pago, al mensaje del banco, al imprevisto. No decides, respondes. Y vivir así crea una mentalidad de escasez profunda, no porque no haya dinero suficiente, sino porque nunca hay espacio para pensar. Todo urge, todo presiona, todo parece más grande que tú. En ese estado mental es imposible construir algo distinto. Solo se sobrevive. Y sobrevivir cansa. El cambio real empieza cuando dejas de preguntarte cómo pagar y empiezas a preguntarte para qué estás usando tu dinero. Esa pregunta parece simple, pero lo cambia todo, porque te obliga a detenerte, te saca del piloto automático, te pone frente a tus prioridades reales. Pasar de sobrevivir a decidir no requiere magia ni ingresos extraordinarios, requiere orden, y el orden es una forma de respeto hacia tu propio esfuerzo. Diseñar decisiones significa anticiparte, significa decidir antes de que el dinero llegue, no cuando ya se fue. Significa entender que cada peso tiene un propósito o se convierte en fuga. Cuando planificas, aunque sea de forma básica, el dinero deja de ser una sorpresa y se vuelve una herramienta. Ya no te preguntas qué pasó con tu quincena, sabes exactamente a dónde fue y por qué.
Esa claridad reduce el estrés más que cualquier aumento de sueldo. Usar el crédito de forma estratégica es parte de ese cambio. No se trata de eliminarlo, sino de colocarlo en su lugar correcto. El crédito deja de ser un salvavidas y se convierte en un apoyo puntual. Solo se usa cuando hay respaldo. Solo se usa cuando no compromete tu tranquilidad futura. Esa decisión, repetida varias veces, reconstruye tu relación con el dinero. Te devuelve autoridad sobre tus propias finanzas. Priorizar un fondo de emergencia también es una declaración de mentalidad. Es decirte a ti mismo que tu paz es importante, que no todo puede depender de la tarjeta, que mereces margen, no tiene que ser grande, tiene que existir, porque cuando hay un colchón, las decisiones cambian. El miedo baja, la urgencia se reduce, y cuando la urgencia se reduce, la inteligencia financiera aparece. El control del gasto antes del ingreso es otro punto clave. No esperar a ver cuánto sobra, sino decidir cuánto se queda contigo. Esa simple inversión de lógica transforma resultados, porque ya no vives de restos, vives de prioridades, y vivir de prioridades es vivir con intención. Eso es crecimiento personal aplicado al dinero. Eso es salir de la pobreza mental que te hace creer que siempre vas tarde. Este cambio de mentalidad no es inmediato, pero es acumulativo. Cada decisión consciente refuerza la siguiente. Cada mes con más claridad fortalece la disciplina. Y la disciplina, cuando nace de la comprensión y no del castigo, se vuelve sostenible. Empiezas a confiar en ti, a ver que sí puedes, que no era falta de capacidad, sino falta de estructura. Cuando pasas de reaccionar a decidir, algo profundo se acomoda. El dinero deja de ser una fuente constante de tensión y empieza a ser un reflejo de tu orden interno. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora hay dirección. Y tener dirección es lo que te permite avanzar, incluso cuando el camino no es fácil. Ahí empieza la verdadera libertad financiera. No cuando sobra, sino cuando mandas. No necesitas ganar más para empezar a sentir alivio. Necesitas entender mejor. Entender qué decisiones te están dando tranquilidad y cuáles solo te están dando alivio momentáneo. Durante mucho tiempo te hicieron creer que el problema era el ingreso, cuando en realidad era la falta de control consciente. Y el control no se compra, se construye. Se construye con claridad, con hábitos correctos y con la valentía de hacer preguntas incómodas. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste algo diferente. Te detuviste a pensar. Eso ya es educación financiera real. No la que promete riqueza rápida, sino la que protege tu futuro, la que te ayuda a dormir mejor. Porque la verdadera meta no es tener más cosas, es vivir con menos presión, menos miedo al siguiente mes, menos dependencia del crédito, más paz. El dinero no tiene que ser una lucha constante, no tiene que ser una fuente de ansiedad permanente. Cuando entiendes cómo funciona y tomas responsabilidad, deja de dominarte, empieza a obedecer, poco a poco, sin extremos, sin sacrificios que te rompan, con decisiones simples que se sostienen en el tiempo. Eso es crecimiento financiero aplicado a la vida real. Este no es un camino rápido, pero es un camino firme. Y los caminos firmes llevan lejos. Si quieres seguir aprendiendo a usar tu dinero con inteligencia, sin culpa y sin promesas vacías, quédate cerca. Aquí hablamos de educación financiera para personas reales. Personas que trabajan duro, que quieren salir adelante y que saben que la libertad financiera empieza por entender, no por apostar. Cuando eliges comprender, eliges protegerte. Y cuando te proteges, empiezas a construir algo que nadie te puede quitar. Tranquilidad, control, dirección. Eso es éxito financiero real.